Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Bienvenidos a este ciclo, a la segunda sesión de este ciclo de entrevistas Voces por Tenochtitlan, que la maestra Lilia Rivero Weber nos ha preparado en ocasión de la conmemoración de los 500 años de ese encuentro de dos culturas, de la que surge una nueva ciudad que sigue asombrando al mundo como lo asombró en su momento a los conquistadores. Y para hablarnos de ello, tenemos el gran gusto, el honor de contar con nosotros al artista, al maestro de la cartografía en la mejor tradición de los cartógrafos medievales, a Tomás Filzinger. Tomás tiene toda una vida dedicada a rescatar, a clasificar, sintetizar el increíble mundo de los mapas, en esta ocasión de los mapas sobre la Cuenca de México. Bienvenido, Tomás, muchas gracias por tu apoyo para estar aquí con nosotros. Y no, gracias a ustedes. La charla con Tomás se titula México Tenochtitlan, la Acuópolis americana. Acuópolis, nos dice Tomás, esa relación que existe entre agua y ciudad, pero además incluye territorio, estética e historia del paisaje acuático urbano. Tomás nos presenta una mirada histórica de esa relación que existió en Tenochtitlan. A través de un magnífico de su trabajo conoceremos la belleza espacial de la urbe mexica, su complejidad social, la diversidad de ambientes que nuestros antepasados construyeron en medio de los lagos de la cuenca. Por tal motivo, le cedo la palabra a la maestra Lilia Rivero Weber, quien ha sido la artífice de este magnífico ciclo de entrevistas y que todavía tenemos más sesiones por ver. Adelante, Lilia, muchas gracias. Muchas gracias, estimado Javier. Agradecemos como siempre a los traductores de lengua de señas mexicanas, Abraham Retureta, Iván Barajas, muchas gracias por este gran esfuerzo que hacen con nosotros. Y bueno, como bien dijo Javier, el día de hoy tenemos un invitado único, yo sí diría único en su tema, porque aparte de que es una persona muy querida por toda la comunidad, es una persona con un carácter sensacional y una brillantez mental, tiene un proceso de trabajo magnífico y ya desde su semblanza van a saber de lo que estoy hablando. Así que Tomás Filzinger nació en Chapultepec, en el Hospital ABC, cuando estaba donde ahora es el Hotel Camino Real. Cursó la primaria, secundaria y preparatoria en el Colegio Tepeyac de Lindavista, cruzando la ciudad de oeste a norte y viceversa por 12 años, donde dice, nació su amor por la ciudad y sus habitantes. Estudió diseño gráfico en la Universidad Latinoamericana Churubusco, graduándose con la tesis El calendario agrocósmico urbano, calendario rotativo y guía para practicar la horticultura intensiva. Después de un par de años de tener su propio despacho llamado Diseño Vivo y de dar clases en la UAM Azcapotzalco y hacer cortos para el programa infantil La Canica Azul, decidió irse a California a sacar su maestría en animación y televisión educativa en UCLA, en donde en vez de tomarse 2 o 3 años para terminarla, se pasó 6. Pues anduvo brincando entre el departamento de cine y televisión, al de diseño, al de ingeniería, pues tenían computadoras más potentes que en animación, y donde levantó Teotihuacán en 3D. Según la revista Digital Archaeology, la primera ciudad arqueológica recreada 3D en el mundo. Desde que acabó su tesis, se obsesionó por recrear la Cuenca y Ciudad de México a través del tiempo. Su primera versión del interactivo fue presentado en el Pabellón Mexicano en Sevilla en 1992 y desde hace más de 30 años sigue tratando de hacerlo bien, dice Tomás. Cada vez con más detalle, incorporando investigaciones de una amplia gama de disciplinas, por lo que su trabajo no solo es interdisciplinario, pero todo el tiempo atendiendo al diseño y la estética para su más efectiva difusión y entendimiento. Su otro interés profundo es crear mapas del universo, de las estrellas, de las constelaciones y sus mitologías.
Ya ha publicado 5 en varias versiones a través de las décadas, tanto como pósters como rompecabezas que se han publicado en Estados Unidos, Alemania, España y Japón. Ahora está a punto de publicar su nueva versión en español, donde integra la mitología comparativa de las culturas sumeria, babilónica, griega, romana, latina, para todos los de habla hispana. Con todo y que viene a México bastante a menudo, por lo menos antes del COVID, vive muy contento en Minnesota desde hace 25 años en un ranchito donde con su esposa criaron a muchos animales y a su hijo e hija que ya volaron del nido. Gabriel va empezando su postdoctorado en Stanford después de licenciaturas en física y química en Brown University y su doctorado en sistemas biológicos en Harvard. Y María, que hizo la licenciatura en ingeniería biológica y ahora termina su doctorado doble en medicina y epidemiología, todo en Stanford. Dice Tomás que todo se lo debe a su brillante esposa Victoria, y más que hace unos meses ella le donó uno de sus riñones. Sin más, le paso la palabra a nuestro querido amigo Tomás Filsinger. Y Tomás, como este es un formato que decidimos hacer de entrevistas y que ha sido bastante, no solo lleno de conocimiento, sino muy divertido preparar contigo, la primera pregunta que yo te haría sería, y es obligada para todos los que te conocemos, ¿cuál es la razón principal por la cual decidiste hacer reconstrucción histórica, cartográfica de la ciudad y cuenca de México a través de los siglos? Pues gracias. Hago un share screen para platicarles un poquito el camino que me llevó a arrancar en este viaje interminable. Y como mencionaba Lilia, yo estudié en la Ibero y me acuerdo claramente que en una de las clases nos pidieron leer este libro, que era de cómo aprender a persuadir a la gente, más o menos, como desde el punto del diseño, pero al leerlo a mí me quedó un sabor agridulce, porque básicamente nos estaban enseñando a manipular a la gente. O sea, exagerando un poquito, a cómo hacer propaganda a través de los mensajes, de los logotipos, del texto. Y a mí me preocupó, porque pensé, o sea, nos están enseñando casi como magia negra. ¿Cómo podemos convencer a la gente de X o Y? Y yo dije, no, yo no le quiero aprender al Goebbels y a otras personas que hacen propaganda y convencen muchas veces a más de la mitad de la gente a hacer cosas que no les convienen, tanto a ellos como a la sociedad. Entonces, cuando me fui a sacar mi maestría, dije, bueno, ¿qué tema me gustaría a mí promover? O en vez de tratar de vender más shampoos y ayudar a la sociedad comercial, mejor me voy a inclinar hacia la educación. Y escogí el tema de hacer un corto animado de el artista que diseñó y quizá esculpió con su equipo el calendario azteca. Entonces hice lo estudié más o menos bien, hice una versión para poder separar sus partes y me encontré en la Biblioteca de Arte de UCLA microfilm a color de todos los códices. Yo no lo podía creer, el tesoro, que eran 35 milímetros de color, y lo podía ver página por página. Entonces, en esta versión de la piedra, utilicé los colores que aparecen en los códices, no necesariamente los colores con los que estaba pintado. Y luego
el tratar de entender toda la cuestión de la cosmología detrás de ella, y lo acabé publicando como un póster que venía con un librito de 32 páginas que explicaba cada uno de los elementos que integran a esta gran obra de arte. Entonces, para la película, dije, bueno, entonces, ¿en dónde está el artista diseñando? Bueno, me imaginaba cuál fue la orden que le dieron para empezar a hacerla. Decir, no, pues necesitamos, mira, una piedra, la más grande que hemos hecho, y simplemente pone la cuestión de la cronología, la cuestión de la mitología, o sea, ponle todo, haz un resumen sintético. Entonces dije, ok, entonces ya se trata de empezar a hacerlo, pero para la peliculita dije, bueno, entonces hay que ponerlo en el contexto, en dónde está él. A lo mejor era de los artistas favoritos del régimen, entonces sí tenía su estudio junto al centro ceremonial o por ahí en una de las partes. Entonces hice mis primeros mapas de Tenochtitlán. Yo creí que estaba simpático hacerlos en pieles de chivo para que se vieran un poquito disque prehispánicos, pero a final de cuentas no fue buena idea porque con la humedad y los calores quedaron bueno, por ahí los tengo todavía, pero ya están medio arrugaditos como chicharrón. Entonces, cuando presenté el storyboard del corto, me acuerdo que el profesor dice, no, pues está muy bien, pero tú y qué equipo y qué compañía de animación van a hacer esta película. Dije, no, yo solo. Y nunca se va a olvidar cómo se rió. Así como, no, veremos. Entonces, la primera escena de la película era explicar el 13 caña en la parte superior. Entonces, que en el año 13 caña los dioses se reúnen en Teotihuacán para crear el quinto sol. Es uno de sus significados. Y entonces, en ese momento coincidió que entraron las computadoras al departamento de animación. Y entonces dije, pues voy a hacer Teotihuacán en 3D para enseñar a los dioses de las 4 direcciones, llegando a crear el quinto sol. Entonces, de alguna manera fue una tangente, porque para esa primera escena, ya una vez que me moví al departamento de ingeniería donde tenían mejores compus, me pasé 2 años, o sea, en ese tiempo, en los tools, los instrumentos de construir en 3D, pues todavía estaban primitivos. Entonces me tardé muchísimo, y ya al último, cuando hice el templo de Quetzalcóatl, pues no tenía esas cabecitas. Entonces ya había yo exagerado un poco de estar ahí en el laboratorio utilizando esa computadora demasiado, y el profesor que me había dado permiso ya quería que me graduara, y cuando me vio tratando de hacer el Quetzalcóatl al aventón, me dijo, no, mejor haz una en plastilina y la llevamos al hospital a sacarle sus CAT scans y que de ahí saques la información. Entonces ya quedó Quetzalcóatl, ya le pude hacer una de las paredes, empezar a hacer todo en colorcitos, y esta imagen, con todo y que los colores quedaron mal, fue la más compleja que pude hacer. De hecho, no la pude hacer en la escuela, la tuve que llevar a una compañía de Hollywood a que me hicieran un render, y al pasar de mis datos a los el formato de mis datos al formato de ellos, se perdieron todos mis colores y me dieron media hora para rehacerlos, y por eso quedó tan mal. Entonces, sí me gradué, de hecho, con la primera escena. El profesor tenía toda la razón, que no la iba a terminar tan pronto. Entonces, pero en la investigación que hice para entenderle bien a Tenochtitlán, se apareció no solamente el mapa de Aparicio, pero otros, y se me hizo muy interesante el tratar de hacer un corpus que pudiera
si no explicar, por lo menos ilustrar tanto los cambios de divisiones políticas, de población, de urbanismo, etcétera. Y afortunadamente la doctora Moreno Toscano, que estaba en el gobierno del Distrito Federal, me invitó a hacer un interactivo para el Museo de la Ciudad de México, que luego se transformó en que acabó en el Pabellón Mexicano de Sevilla. Entonces ya después de eso, y le seguí por mi cuenta, y con la ayuda de Antonio González Cuesta, hicimos la segunda versión del interactivo, que acabó siendo presentado en SIGGRAPH en el 97. Le hicimos ahí un templo, y en medio, donde está la gente asomándose, hicimos un cilindro como si fuera una especie de pozo, y cuando te asomabas a su superficie, ahí estaba el monitor interactivo para ver el programa. Y ya contenía varias versiones de Teotihuacán y ya un poco de versiones de Tenochtitlán en 3D. Entonces luego el Universum me pidió que hiciera otra versión para ellos, para usar la conciencia de la ciudad, y ya puse estas submenú que ven a la derecha, que ya tiene más riqueza, y me puse a darle. En ese tiempo yo tenía que manejar, para ver desde el centro a la cuenca, eran 6 escalas. Entonces, 6 escalas espaciales y como 2, 4, 6, 8 escalas temporales. Y al hacer la investigación, pues empecé a encontrar unos tesoros, porque digamos que cuando encuentra uno el mapa en donde están el nombre de las calles, en X o Y época, no, hombre, esto está fabuloso, fíjate cómo Entonces, hacía una y luego, ok, pues ese es el 1700 y pico, pero ahora hace el 1600 y el 1800. Entonces, cualquier buena idea se multiplicaba en complejidad, y ya está pasando eso del automático. Entonces, hasta ahí empecé a estudiar mapas y mapas y mapas, y esos fueron mis primeros pasos para empezar con mi obsesión de recrear la Cuenca de México. Claro, no, bueno, es impresionante la cantidad de documentación que tienes, de fundamentos primarios, me impacta, y cómo has ido recuperando con todos estos procesos de investigación la cantidad de mapas que ahora el público después va a ver lo que has logrado a estas fechas. Pero bueno, creo que sería interesante que los introdujéramos un poquito a este término de Acuópolis, ¿no? Evidentemente, y antes que nada, es la relación que hay entre una ciudad y el agua, ¿no? Y bueno, México, Tenochtitlán, definitivamente es considerada la Acuópolis americana. Hay un proyecto muy interesante que hizo la UNAM en 2007 con una universidad alemana, donde tenemos varios investigadores de gran talla a nivel mundial, y este proyecto estuvo coordinado por Peter Krieger. Entonces, los invito en un momento dado también a que lo busquen. Se llama Acuópolis, tal cual el proyecto, lo pueden encontrar y pueden leer el trabajo que hicieron. Uno de los colegas que también participó será Alejandro Villalobos, que estará con nosotros el día viernes. Pero bueno, regreso. Esto alude a la relación entre el agua y la ciudad, y dentro de ella se consideran todas sus extensiones: la situación ecológica, las extensiones estéticas, el paisaje acuático urbano, del cual Tomás nos va a dar una primicia y una gran sorpresa un poquito antes de que terminemos esta entrevista. Pero bueno, estos temas de la gran belleza de la urbe mexica
se van alimentando con la investigación de Tomás y podemos ir encontrando, como ahora vieron y lo vamos a ver un poco más extenso, cómo él fue haciendo una superposición de las cartografías desde la cuenca, desde los lagos, tal cual como los vieron los mexicas y cómo se fundó y se creó México Tenochtitlan, y cómo una vez que se da el proceso de la conquista con la caída de México Tenochtitlan, cómo va cambiando esa traza, y él va haciendo toda esta superposición de cartografías. Pero bueno, es importante hacer un poco de reflexión. El término acuópolis nos permite indagar sobre las formas en que las culturas han aprovechado el agua, cómo la han modificado, cómo también cómo se han extinguido estos ecosistemas acuáticos. Pero es bien importante que aquí vamos a estar en dos vertientes. Una, toda esta visión del pasado, de la grandeza de México Tenochtitlan, pero también cuáles son estas propuestas a futuro, cuál es nuestra actitud hacia el agua. Desde la época prehispánica, la Ciudad de México ha tenido un problema fuerte con el agua, porque tenemos una dualidad. En el momento en que hay época de lluvias, tenemos problemas hasta de inundación, es una cantidad de agua enorme. En el momento de sequías tenemos problemas de escasez. Entonces, todo esto lo vamos a ir tratando en esta entrevista. Y bueno, lo que nosotros vamos a tratar también es de que veamos hacia dónde vamos, hacia el futuro, ¿no? El entorno que tenemos ahora construido, desgraciadamente, mucho de esta gran Venecia americana, como se le denominó en su momento, fue entubada por diferentes razones. Las principales fueron por temas sanitarios, porque no solo pasó en México, pasó a nivel global, y tenemos ejemplos gigantescos, por ejemplo en Corea, de cómo un río entubado, que fue una gran avenida, como aquí podríamos pensar, por ejemplo, en Churubusco o en cualquier otra, fue desarmado para volver a regresar el río a la ciudad. Entonces hay propuestas, hay muchas situaciones en las que tendríamos que, como mexicanos, ser conscientes y poner nuestro granito de arena para lograr que esa maravillosa acuópolis americana pueda retomar por lo menos algunos puntos en nuestra ciudad y podamos volver a disfrutar de ella. Y bueno, en el caso de la Cuenca de México, desde ese tiempo prehispánico, la condición lacustre produjo una diversidad económica y cualidades estéticas y ecosistémicas muy específicas. Por ejemplo, la intervención de las chinampas fue una de las infraestructuras que puso en evidencia la inteligencia ambiental de los pueblos mesoamericanos, y se desarrollaron obras de ingeniería acuática impresionante, como el famoso Albarradón de Nezahualcóyotl, el cual permitió separar las aguas dulces de las aguas saladas. Y Tomás hace poquito me enseñó un mapa fantástico que encontró precisamente del Albarradón. Entonces, bueno, como les decía, a partir del proceso de la caída de agosto de 1521, se retoman los espacios emblemáticos. Cortés pone su habitación primero en Coyoacán, en lo que reconstruye lo que fueron las nuevas casas de Moctezuma, pero finalmente ellos no sabían controlar estas crecidas de las aguas. Moctezuma lo supo bien, pero Cortés nunca lo logró. Hubo grandes inundaciones en la época colonial, lo cual empezó a pensar en la necesidad de empezar a cerrar y a cortar camino al agua, porque las inundaciones que había cada vez que crecía el lago, ante la imposibilidad de cortar estas afluentes, hacían cada vez más difícil la vida en la Ciudad de México, que es lo que ahora conocemos como el centro histórico. Y ya para la época amplia de la Nueva España, pues se empezó a hacer también todo un proceso de desecación de lo que era la cuenca. Para el siglo XIX, la contaminación, el desperdicio, el robo de agua que se creaba, más las continuas inundaciones y desastres, hicieron nuevamente que la relación de la urbe con los entornos acuáticos fuera compleja. Y bueno, para el siglo XX ustedes conocen bien ya las obras hidráulicas que se hicieron y el entubamiento de tantos ríos que tuvimos. Entonces, Tomás, sería interesante que esta relación del agua y la ciudad, dentro de tu proceso de investigación,
nos fueras enseñando toda esta superposición de los mapas y sobre todo dentro de tu proceso de investigación, ¿qué es lo que el público, obviamente lo que ya ha visto y lo que menos conoce de eso? Ok, como mencionas, la cuestión del agua en la Cuenca de México es un tema fascinante, interminable en la cuestión de la investigación y una cuestión que a lo mejor, sin exagerar mucho, es una cuestión de vida y muerte. O sea, cuando una de las obras más importantes que me sirvieron para empezar a adentrarme a la cuenca es esta gran obra que mucha gente le llama la Biblia Verde, y viene con una caja de 24 mapas que enseñan a esta parte de la cuenca desde el formativo hasta el posclásico tardío. Y cuando yo vi estos mapas, de alguna manera pues cambiaron mi vida, porque el ver cómo fueron cambiando a través de las épocas, y al verlos, yo los veía como un petri dish, en donde los virus o las bacterias surgen y se casi se acaban parte de los recursos, se mueren, vuelven a nacer, crecen, se mueren. Y entonces dije, no, si pudiera yo hacer esta serie a color y con más detalle, sí se podría ver de una manera dramática cómo desde el preclásico los núcleos poblacionales fueron cambiando, y con todo de que hubo otras circunstancias como cuando tuvo erupción el Xitle y los de Coihuilco tuvieron que migrar, cuando llegaban las nuevas migraciones del norte, del este, cuando todos los factores que afectaron que Teotihuacán haya sido una urbe tan importante y que haya durado tanto, es porque era una urbe cosmopolita. O sea, había varias culturas integradas a la ciudad como partes esenciales. Entonces esto ya lo hice hace muchísimos años, pero da un poquito una idea de lo que quería lograr, de enseñar a las aglomeraciones humanas como virus y bacterias, porque sí nos estamos chupando los recursos como si fuéramos parásitos. Entonces, ya cuando llegamos al tiempo de los mexicas, se nota que ya se estaban utilizando los recursos de la cuenca bastante bien. Por eso les permitió tener una población tan alta antes del contacto con los europeos, que la decimó con las epidemias. Uno de los problemas que he tenido, bueno, no problemas, circunstancias que me han forzado a trabajar más de lo que yo creía, es que en dónde se ponen los límites. O sea, si uno quiere estudiar Tenochtitlán, pues entonces, ¿qué de Tenayuca a Xochimilco? No, pues tenemos que meter a Chalco. No, pues tenemos que meter a Texcoco. No, pues tenemos que meter a los volcanes y todo lo del sur y todo lo del oeste. Y entonces tuve que ampliar mi territorio de estudio a toda la cuenca, con todos los problemas que eso implica, porque entonces ya sale Tlaxcala y sale, o sea, la interrelación del todo pues es bien compleja. Entonces, si uno, nomás voy a hacer Tenochtitlán o la Ciudad de México, pues uno no puede explicar muchas cosas por la interrelación con el territorio aledaño. Entonces, sí ha sido una aventura, y principalmente que se tiene que, a nivel de diseño gráfico, se tiene que darle un marco. Y entonces se le puede dar un marco si es que va a ser un impreso. Se le da otro marco si va a ser en computadora.
se le da otro Marcos y va a ser en high definition. Entonces, esa cuestión de estar enmarcando la ciudad y tratando de aprovechar la superficie de la imagen lo máximo, yo creo que 10-15% de todo mi trabajo se pierde en eso, en acomodar las cosas. Y entonces, ¿qué es lo importante del estudio de la ciudad con respecto a qué es lo que más serviría que la gente conociera? Entonces, con todo, y que aquí pongo unos de los ejemplos que he estado tratando de atacar, el principal, regresamos a la cuestión del agua, porque con todo y que y otra vez anda corriendo solito, entonces, tratando de concentrarnos en lo que es la Acuópolis, de las cosas más interesantes que he leído en el último año y medio, 2 años, que se me hacen muy novedosas por su perspectiva, una de ellas es el trabajo de Carlos Córdoba, que está en Oklahoma State, y está por publicar su libro. Me dijo el otro día que para el 22 ya sale, pero lo quiero mencionar porque es un estudio muy, muy interesante, cuya médula es que él, cuando empezó nuestra comunicación, él me dijo: oye, esto que tú nombras en unos mapas islas originales, no son tales. O sea, estas islas no tienen, están casi flotando. O sea, no son naturales como es el Peñón de los Baños o el Peñón Viejo, que sí son minicomitos volcánicos que bajan a la piedra madre en unas partes 60 metros de profundidad tiene hasta la roca madre, ¿no? Y entonces ya me explicó que los tlateles, de donde sale la palabra tlatelolco, que son la construcción de céspedes para ir construyendo terrenos sobre el lago, que todas estas que son las islas originales fueron hechas a mano. O sea, la gente se apropió del terreno en el agua, porque con todo y que sí hay ejemplos en el preclásico, ahí enfrente de Xochimilco, yo siempre me preguntaba por qué en unos mapas ponían, aquí había población, y no la ponían en la isla de Xochimilco, sino la ponían ahí en medio del lago. Y yo decía, ¿cómo? Allí que hay hamlets y dispersos y organizados. Y pues resulta que sí estaban haciendo núcleos poblacionales sobre el lago, que se me hizo muy, muy interesante, porque al ver cómo construyeron las calzadas principales de Tenochtitlán, yo decía, qué casualidad que tienen una localización tan conveniente. O sea, la primera calzada fue la que sale hacia Tenayuca, y esta que va de Azcapotzalco a Tlatelolco, alineada perfecto con el Peñón de los Baños. O sea, acá está el Cerro de los Remedios, y entonces esta línea es la línea esencial de toda la traza de la ciudad. Y luego, pero yo decía, ¿cómo ahí está Ahuehuetlán, ahí están estas? Y ya que me dijo Carlos que probablemente todas fueron hechas a mano, o sea, Mixuca ya estaba, porque cuando llegan los mexicas al final de su peregrinación, que acaban ya instalándose aquí en la isla, ya pasan por Mixuca, donde el lugar del parto. Aquí nace uno de los babies mexicas, y luego ya está la cuestión de la fundación. Y la otra cosa que me dijo muy interesante fue que muchas de estas islas
fueron construidas alrededor de manantiales dentro del lago. O sea, hay una fractura geológica que atraviesa el lago y hay manantiales que están bajo el agua, pero ellos los podían distinguir y entonces les construían una bardita para que durara más limpia más rato, y luego ya la bardita se hacía bardota y no, pues mejor aquí construyo mi casa, y ya empezaban a formarse estas islas sobre manantiales en el agua. Y entonces, hablando de Acuópolis, se me hace fascinante que ese haya sido el proceso de la fundación de muchos de estos pueblos que luego se convierten en pueblos chinamperos, y luego ya a través del tiempo van cambiando mientras va cambiando la ciudad en general. Pero es impresionante cómo, digamos, aquí en 1946, toda la sección de Ixtacalco, toda la sección que rodea al canal de Chalco, sigue chinampero. Ya no se diga la cuenca del sur, subcuenca del sur en Xochimilco y Chalco y Tláhuac, pero inclusive entrando a la ciudad, todavía en Amichuca tenía toda esta colota de chinampas, que es bastante impresionante porque ya cuando llega a la ciudad moderna, pues ya se nos olvida que todo esto era una cuestión biológica para la producción de comida impresionante, con todo y que luego se hizo más y más y más urbano, inclusive en tiempos prehispánicos, y las chinampas fueron relegadas a otras secciones. Entonces, yo creo que, digamos, mi intención era el poder hacer la nueva Tenochtitlán, bueno, no la nueva, la reconstrucción de Tenochtitlán con lujo de detalle. Entonces empecé a meter las chinampas ya a escala, o sea, iba ahí a Xochimilco y en todas las partes en donde todavía hay chinampas, y ya las sacaba yo a escala para poder integrarlas al mapa y así darle el tamaño a los árboles y las sombras y más o menos el tamaño de las chinampas, con todo y que se tiene que estudiar porque en tiempos prehispánicos había unas muchísimo más grandes. Pero sí, hablando de la cuestión de la Acuópolis, la relación con el agua ha sido una cuestión primaria y sigue siendo. La cuestión es de que desde que se desaguó, esas son unas ilustraciones de cómo se fue construyendo trayendo tierra, porque una cuestión es hacer chinampas y la otra cuestión es compactar la tierra para poder ahí construir las chozas y los edificios. Entonces, es fascinante el encontrar obras de investigación y tesis de doctorados que me hacen sentir que estoy volviendo a empezar, porque hay unas impresionantes. No sé si contesté más o menos directamente a tu pregunta, Lilia, pero si quieres lo dejamos hasta ahí para proseguir. Claro que sí. No, bueno, sí, es un tema amplísimo, es un tema fascinante, y lo que decíamos es que mucho hablamos de México Tenochtitlan, de la ciudad sobre los lagos, pero a todos los que vivimos en este momento pues ya no nos tocó ver nada de eso, ¿no? Ya vivimos en una ciudad en donde todo se entubó, estamos entre puras avenidas. Entonces, tener esa concepción de esta Acuópolis nos cuesta trabajo, ¿no? Por ejemplo, ¿tú creerías que se podría tener una Acuópolis nuevamente en la cuenca? ¿Qué crees que podríamos hacer nosotros con ese tema? Que tantos investigadores ahora trabajan.
Pues creo que la mancha urbana ya está tan grande que por más que se recuperara todo lo que se está haciendo para salvar el lago de Texcoco, ahí donde iban a poner el aeropuerto, si eso pegara como con las mejores esperanzas de los que lo están diseñando, pues proporcionalmente sería exagerar, decir, mira la Acuópolis, todavía, 25% de la superficie de la ciudad es agua. Hijo, está bien difícil. Pero la cuestión de cómo resolver, porque es una contradicción muy trágica y muy triste, que en una cuenca de ese tamaño con tanta agua, ¿cuántas gentes no tienen agua? Tienen que esperar la pipa y ya los ríos están casi todos contaminados. O sea, es un problema mayor. Y creo que porque nos ha faltado unión entre los científicos y los gobernantes para poder hacer planes a largo plazo y no por sexenio, no hemos podido aprovechar el conocimiento de los sabios y de los planeadores para recuperar más. Porque ahorita creo que una de las soluciones que me parece muy buena es lo que están haciendo los de Isla Urbana en cuanto a la recolección de agua de lluvia a nivel local. O sea, no tener que depender del gobierno para que ya meta la tubería, que lleve el agua a las zonas rurales que todavía son muchísimas en toda la periferia de la ciudad. No, pues captar el agua de lluvia. O sea, he visto varios proyectos de ellos de que, en esta escuela, toda la azotea, ¡pum!, acá se pone la recolección, aquí están, creo que le llaman Tlalocan o Tlaloc o algo así, su sistema de filtraje. Fabuloso, fabuloso. O sea, que hubiera un gestor que pudiera convencer al gobierno que el comprar uno de esos sistemas, o no comprarlo, o sea que es en vez de pagar impuestos, aunque pagues poquito impuestos, si tú consigues uno de esos sistemas para tu casa, para recolectar la lluvia, para ponerla en la cisterna, o ahí mismo tienen los tanques que son parte del diseño, se resolvería uno de los problemas más graves, que es la falta de agua y la cantidad de tiempo y esfuerzo que se pierde nomás consiguiendo el agua. Entonces, el poder hacer o sea, se necesita la ayuda de todos, o sea, tanto de los planeadores como de los científicos y principalmente de los gestores, porque cada disciplina necesita diferentes habilidades y hay mucha gente que tiene muy buenas ideas, pero son malísimos en negociar, en moverse entre las esferas políticas, en las esferas de la democracia, de la burocracia, y entonces creo que necesita haber más maneras de unir esos esfuerzos, porque hay chispas que si prendieran fuego nos llevarían varios pasos más elegantes para resolver este problema del agua que es en muchos casos gravísimo, y más que sacamos todo el agua. O sea, de las dos cosas que más me impresionan es de que en 1700 y pico, no me acuerdo bien del año, el gran sabio Antonio de Alzate iban a hacer un nuevo drenaje en el centro histórico. Entonces, imagínense, a lo mejor tengo por aquí un mapa del 1700 y pico. El casco de la ciudad, pues estaba enano. O sea, era básicamente Tenochtitlán, un poquitito más grande. Y si hago aquí share screen,
¿Sí están viendo? Sí. Entonces, esta es la ciudad en ese entonces. Entonces, no, pues que tenemos que hacer un nuevo drenaje. Entonces, de hecho, creo que ahí en las ruinas del Templo Mayor, el drenaje ese grandote que está atravesando ahí las etapas de la pirámide, creo que es la que fue de esa época cuando lo hicieron. Entonces, Antonio de Alzate va al cabildo, el ayuntamiento, y propone que al hacer este drenaje ya se separe el agua de lluvia y de escurrimiento de las aguas negras. O sea, hacer 2 redes separadas. Y desgraciadamente, como la ciudad estaba casi en bancarrota, los que iban a financiar la nueva tubería eran los del consulado, el consulado de comerciantes, que de hecho el río del consulado se llama del consulado porque ellos también lo financiaron. Pero era la Cámara de Comercio de ese entonces, o sea, los comerciantes ricachones que tenían ese dinero que le podían prestar a la ciudad para hacer obras, ellos dijeron que no, que salía más caro. Y entonces, desafortunadamente no he podido encontrar las minutas de esa junta, pero básicamente salía entre 10 y 15% más caro separarlo y hacer 2 redes hidráulicas. Entonces perdió el gran sabio y no se hizo su idea, y ahí, en esa junta, se determinó los siguientes 500 años de problemas con el agua, porque toda mezclada, las aguas negras y las aguas de escurrimiento, y entonces, ¿cuál es la solución? Sacarla toda. Órale, vamos a hacer que los túneles y que el canal de Huehuetoca y que el drenaje profundo, y hay que sacar el agua. Y se saca el agua y ya todas, mezclado con las aguas negras. Entonces esa sí fue es así como en el ajedrez, que de repente haces una movida y ahí empezó tu perdición porque ya no te vas a recuperar. Entonces sí, es una cuestión que no creo que se pueda hacer una acuópolis, pero por lo menos pongámonos las pilas y tener. O sea, cada vez que veo todas las presas que se hicieron del lado occidental, que antes es, ¿cómo le dicen? La derivación. Bueno, hicieron presas y de ahí detenían el agua y a través de un emisor ya las sacaban. Todas esas presas deberían estar desolvadas y llenas de agua. Y como ya hay mucha construcción que las está afectando, pues ofrecerles un buen deal oye, salte de aquí y te damos un mejor lugar, pero aquí se va a recuperar la presa. Entonces yo, obviamente, como me oirán, y no, pues este cuate es demasiado optimista. ¿En qué país cree que...? No, pero finalmente creo que hay ahora a nivel mundial, a nivel global, una serie de acciones que creo que nos dan esperanza, ¿no? Y son acciones en diferentes partes del mundo, no podríamos decir que solamente son de espacios donde haya muchos recursos. Creo que este proceso de concientización, pues, por ejemplo, nos ha hecho el que en Seúl se haya abierto nuevamente, se haya quitado una avenida y se haya abierto el río, el Changchun, ¿no? O, por ejemplo, que Berlín haya recuperado más de, recuerdo el número, 500 kilómetros de riberas, ¿no? O sea, eso es impresionante. Y que mismo Bogotá haya descubierto el río San Francisco a lo largo de la avenida Jiménez y quitando otra vez la avenida y haciendo un eje ambiental. Está comprobado que las islas de calor que puede haber en espacios se pueden eliminar con estos procesos ambientales. Entonces, yo creo que hay esperanza, hay un proceso que se está llevando a cabo ya en muchas partes del mundo, y ojalá en México, como bien dices, nos pongamos las pilas y podamos empezar a hacer estos nuevos proyectos culturales. De Changchun
se quita la avenida y se hace la recuperación del río, y por aparte se hace un proyecto cultural a lo largo de todo el río que le vuelve a dar a los habitantes el disfrute de estos espacios ambientales, y hacer espacios urbanos y espacios públicos en donde pueda haber una buena dinámica de convivencia social. Entonces, yo creo que sí hay esperanza, y ojalá logremos empezar a entender que desde nosotros mismos, en nuestras propias casas, en el proceso de ahorro de agua, en el proceso de ser más conscientes de lo que estamos haciendo, podríamos poner nuestro granito de arena y ayudar. Pero bueno, retomando esta idea del imaginario que tenemos nosotros, yo quisiera que nos regalaras este maravilloso video que hiciste. Son reflejos en el espejo de obsidiana. El título se llama Reflections in the Obsidian Mirror y está presentado dentro de la exhibición México 21, Resistencia, Reafirmación y Resiliencia del Museo Mexic Arte, que está en Austin, Texas. Este video lo hicieron Tomás Finzinger, Jesús Gerardo Medina y Edgar Lara. Y bueno, pues vamos a verlo, van a ver qué impresionante. Nuestro imaginario podrá tener nuevas ideas.
Tomás, verdaderamente es un deleite, es el video más bonito que he visto. Lo he visto no sé cuántas veces y no me canso de verlo, en verdad, muchas felicidades. Es impresionante cómo nos enseñaste tus primeros trabajos con relación a esta creación en 3D, y lo que hoy hemos visto es verdaderamente sublime. Y entonces, ¿cuáles son tus proyecciones a futuro, Tomás, con relación a todos estos trabajos que llevas haciendo por estas décadas? Pues hay varias cosas. Estamos a punto de hacer varias propuestas museográficas. Hicimos una maqueta en 3D y ahí vamos a proyectar 3,000 años de la transformación de la cuenca en un museo que por ahora no lo menciono porque todavía no se da, pero ya está a punto de cuajar. Y luego estamos muy emocionados de poder hacer una especie y le llamamos telescopios históricos. Entonces, son de esos como que ves en los edificios altos o en los lookouts en la naturaleza, que puedes ver a través de unos binoculares. Entonces, hacerlos así, pero adentro del viewfinder, meter un teléfono celular y entonces puedes ver a través de los lentes la realidad, pero cuando le mueves al botoncito, puedes verlo a través del tiempo, por lo menos 5 épocas diferentes. Entonces ya lo resolvimos para el Zócalo. Entonces, que todavía no hemos, bueno, se lo presentamos a unas gentes, pero no, bueno, ahorita con los tiempos del el dinero que tiene cultura y eso, pues no se ha dado. Pero ya resolvimos todas las cuestiones técnicas y de programación. Y está fantástico porque como si está sincronizado a la realidad, o sea, es realidad aumentada. ¿Es como un Oculus, por ejemplo? ¿Es algo similar al Oculus? Pero con la ventaja de que no te tienes que ponerle casco y todo eso, sino simplemente la versión barata. Y a lo mejor te cuesta, 10 pesos ponerle ahí en la ranurita para que la gente no se clave y se hagan colas. No, ponle 10 pesos y ya te tocan tus 3 minutos y sácate de aquí. Entonces, este nos tiene muy emocionados. Y el otro, que no le he podido encontrar un lugar, que para mí es quizá, bueno, es difícil decir la mejor, pero para mí, ahorita sí es la mejor, es de que yo creo que mucha gente ha visto los pisomurales. O sea, había uno en el Universum y ya había otro en una exhibición A, B, C, D, F, que es un gran fotomural, más grande que un cuarto, en donde uno puede caminar sobre la ciudad. Entonces nosotros diseñamos una instalación donde así es, tienes un fotomural en el piso y puedes caminar por toda la ciudad y luego con un iPad lo apuntas a donde quieras y reconoce lo que está viendo el iPad. Ya no se tienen que poner las marcas del QCR ni los de esos de como Crash Dummies. No, ya hay un programa que te ayuda a donde lo apuntes, la computadora reconoce qué parte estás viendo, it locks y ya le puedes picar a los botones del tiempo. Entonces puedes ir a buscar a tu casa, tu escuela, lo que quieras dentro de una súper buena parte de la ciudad y con la resolución de lo que reconoces. O sea, lo puedes ver ahí tu azotea. Y entonces agarras el iPad y lo pones así encima y a ver, lo quiero ver en 1300, en 1500, en 1800. Y ya casi todo el contenido está acabado. Y entonces esa experiencia me encantaría que compartirla, porque sí es una cosa que nunca he visto en ningún otro museo del mundo, el usar la tecnología de esa manera en particular. Y entonces estamos bien emocionados. Ojalá y una vez que pasen los problemas de la pandemia,
se pueda instalar. Se apliquen recursos para cultura. En un lugar que adecuado, ¿no? Y sí, de alguna manera el continuar como tengo un nuevo mapa del universo en español, que también ya desde hace año y medio está listo para ser publicado, y me he visto lento, pero ya para evitar tener que invertir para imprimirlo en offset y poder venderlo barato, pues voy a empezar a venderlo en copias digitales, porque ese también estoy bien orgulloso de que cómo quedó. Y entonces, planes a futuro es eso y todo lo virtual. O sea, fui a ver la exhibición de Van Gogh, en Immersive Van Gogh, y sí me dio ideas de que tener una bodega con 28, 50 proyectores y que estuvieras caminando a través de la Ciudad de México a través de 700, 800, 1000 años, no, estaría padrísimo. Entonces, como hay lugares que ya están exhibiendo ese tipo de instalaciones, quizá no sea tan difícil decir, oye, ¿quieres otro contenido que no sea Van Gogh? Y ya lo tenemos casi listo. Wow. No, bueno, maravilloso. Entonces, más o menos. Y también estás inmerso en música, ¿no? Me platicabas. Bueno, desafortunadamente no sé cómo se dice en español, I'm tone deaf, o sea, yo nunca se me va a olvidar que cuando en las Navidades que íbamos a misa con mi mamá y la familia y cantábamos los corales de la Navidad, y mi hermano, Tomás, y dice, lip sync, nomás lip sync, que estás apenando a la familia de que cantaba tan mal. Pero la onda de la música, que Luis Pérez, que nos ha estado ayudando a todo lo que hacemos, él es el encargado de la composición de la música y los sonidos ambientales, pues es un genio, y a mí me encanta trabajar con él porque va mucho más allá de lo que yo pudiera imaginar, ¿no? Entonces... Pues, qué deleite. Permítame iniciar con el preguntas, felicitaciones y demás, porque tenemos una lista larga para no quitarles mucho más tiempo extra a nuestros visitantes. Ignacio Esteban Hernández García, Rosalba Nieto Calleja, te dicen buenos días, saludos Tomal Finsinger, Gabriela Cázares, buenos días desde Azcapotzalco, México. Jacqueline Durán y Ángeles Puentes, buenos días Tomás. Imelda Florencia, trabajo enorme y fascinante, qué bueno que se animó a hacerlo, muy importante el guardar registros y no olvidar. Elvia Margarita Cortés te dice, hola, el día de hoy es un regocijo con la presencia de extraordinarios conferencistas. Igual Blanca Puig te dice, buen día, este material está bárbaro. Las preguntas, Paulina Rivero Weber, ¿dónde podemos adquirir ese póster del calendario y el libro explicativo? De hecho, creo que sí, bueno, en el Amazon gringo, creo que lo siguen vendiendo. Sí. Y me sobran como 30 de los libritos. De hecho, dile que me escriba. Okay. Bueno, a lo mejor no está oyendo. Y le mando los scans. Ok, perfecto. Le paso tu contacto. Marelia Escobedo, buen día, excelente conferencia. ¿Cómo podemos acceder a algún libro de esta información tan valiosa? Gracias por los intérpretes de lengua de señas mexicanas. Pues no he publicado nada a nivel de impreso de texto, solamente hay varios libros que me han pedido usar mis mapas y pues con muchísimo gusto los dejo. Me paguen o no. Pero hace una semana me contactó un amigo que hay un editor famoso que quiere hacer un libro de mesa de Tenochtitlán y que si le quería entrar. Entonces, a lo mejor
un futuro no muy lejano, ya hacer un libro de lujo con lo mejor de mi trabajo. Por supuesto, por supuesto. Y bueno, y tenemos nuestra publicación de Pueblos Originarios, que también ya pronto va a salir. Bueno, Paulina nuevamente te pregunta, ¿no sería básico recuperar el agua de lluvia a través de levantar banquetas y sembrar? Sí, porque hay hoy en la mañana estaba pensando, y si se pudiera, digamos, cuando uno ve que va a llover, y dice, ¡ay, va a llover! Déjame meter la ropa, o sea, tienes que preparar un poquito, ¿no? Yo tengo que salir a que no se mojen los cojines que tengo ahí en unas sillas afuera de la oficina, pero que en México, ¡ay, va a llover! Y entonces sales y asegurarte que la coladera está limpia. Que hay una basurita ahí que va a acabar en la coladera. Órale, rápido, tenemos 10 minutos, 15 minutos. Y que de veras hubiera una conciencia de eso. Porque yo, muchas veces cuando estoy en México y vas ahí lloviendo y ves la coladera, pues me pongo a destaparla. O sea, es una desgracia que la infraestructura como está no puede ser utilizada como se debería para que no haya tantas inundaciones. Pero en fin, yo tengo un sueño de que algún chamaco, chamaca, se prepare para crear, ¿cómo le llaman? Mini robots. O sea, unos robots enanos que los pueda uno echar al drenaje y van revisando dónde hay fugas, dónde están los atorones, y a lo mejor inclusive ya con sus paquetitos de armas biológicas, de que no, pues aquí la grasa ya acumuló y nomás le echo un squirt, o que sea, más bien que sea como un ejército de mini bots. Pues nuestros colegas de ingeniería robótica de la UNAM, que son mundialmente famosos. Sería fabuloso, que allí tienes su GPS y ves dónde se atoró y lo checas y mandas a los otros que lo limpian. Entonces si yo estuviera empezando mi carrera, yo creo que sí entrarías a la ingeniería robótica para hacer unos mini bots. El doctor Alejandro Villalobos, espléndida presentación, gran abrazo, Tomás Filsinger. Georgina Isunza, saludos desde el IPN. Viridiana Zamora, excelente plática, todos los datos que toman en cuenta la comunidad sorda para que conozcan más de nuestra ciudad, excelente trabajo de los intérpretes. Hermoso video y de gran ayuda, así la comunidad sorda logra entender mejor con esta ayuda visual. Alejandro Villalobos, nuevamente, mis alumnos fascinados con el video. Paulina Rivero, nuevamente, qué programa más impresionante. Felicidades al PUEC y a Javier y a Lilia en particular. Espero que mucha gente lo vea para crear conciencia sobre el problema de agua de nuestra ciudad. Elena Martínez, fascinante, felicidades. Cris Zamora, felicidades, excelente conferencia, el video excelente, una gran ayuda visual para la comunidad sorda. Gracias a nuestros intérpretes, porque gracias a ellos y al trabajo de nuestros investigadores podemos llegar a más personas y ser incluyentes y tener toda esta posibilidad de comunicación que atesoramos en verdad. Tomás, ¿algún comentario que quieras hacer antes de que proceda yo al cierre de la sesión? No, simplemente agradecerle su tiempo, su interés y la oportunidad de tirar mi rollo, porque como les decía al mero principio, me gustaría el poder crear con mi trabajo la sed del conocimiento. Porque muchas veces uno ve las conferencias y pues nos dan muchos datos duros y pues a veces caen en oídos, entran al costal y salen, no sé cómo se dice, pero los datos duros obviamente científicamente son importantes, pero creo que para mí para mi oficio es más importante crear el deseo de conocimiento, la sed del conocimiento, que poder ofrecer datos precisos y todo eso,
porque pues para eso están los arqueólogos y entonces me gusta tratar de combinar estas cosas y luego hacerlo, compartirlo para que otra gente, porque para mí el conocer el trabajo de González Aparicio y el trabajo de Sanders y Parsons, pues una serie de mapas cambiaron mi vida. O sea, me orienté y luego ya me clavé. Y es que qué increíble poder. O sea, y no es propaganda, ¿no? O sea, de alguna manera me cambiaron el switch y no con trampas como lo hace la propaganda barata, ¿no? Claro. No, y bueno, es un hecho que todos los que conocemos tu trabajo y que hemos caído en tus redes de esa sed de conocimiento y de esa fascinación por la cartografía que es un deleite. O sea, la cartografía en un momento dado puede ser árida y aburrida y tu cartografía es verdaderamente deleitable. Entonces, gracias al revés nosotros por poder tener el placer de ver tu trabajo. Y bueno, ya vieron el día de ayer, estuvimos con Raúl Barrera con un acercamiento a lo que es el recinto sagrado de México Tenochtitlan y las nuevas excavaciones. Empezamos a tomar ese sabor de lo que queríamos nosotros darles en esta semana. El día de hoy ha sido exhaustivo en este conocimiento de la cuenca, en el entender cómo se fundamentó, cómo se creó la Gran México Tenochtitlan y cómo fue desarrollándose en el proceso evolutivo de estos siglos y cómo desgraciadamente no pudimos tener la visión ni la tecnología en ese momento, ni la capacidad de entender la maravilla que era que viviéramos en una acuópolis, que pudiéramos haber sido todavía la segunda Venecia o la Gran Venecia americana. Pero bueno, haciendo la conciencia de que hay pasos en los que podríamos empezar a trabajar, no solo a nivel de política y de las grandes decisiones gubernamentales, sino nosotros mismos, ¿no? Como bien nos comentan, en nuestros propios posibilidades de recuperación de agua, la conciencia que hagamos estos tres o cuatro pasos muy, muy individuales creo que pueden servir. Y el día de mañana tendremos un tema muy interesante, un tema complicado y yo creo que pocos conocemos. Mañana va a estar con nosotros la doctora Ana Garduño del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas del Instituto Nacional de Bellas Artes y nos va a hablar de México Tenochtitlan, sus aliados y rivales. Ya saben, siempre la vecindad de México Tenochtitlan y Tlatelolco, pero aparte los aliados y rivales en general, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó en este proceso de la caída de Tenochtitlan? Los invitamos mañana nuevamente a las 10 de la mañana. Aquí estaremos para dar continuidad a esta interesante semana y para seguir dando voz a Tenochtitlan. Que tengan ustedes muy buen día. Hasta mañana.